Muy bien, muchachos. Ejemplo de cálculo de derivadas con la definición y recta tangente. El pizarrón se ve lleno, se ve mucho, pero es que utilicé los dos conceptos de límites para explicarles que es lo mismo. Verán que no es tan complicado. He tomado como ejemplo el problema 17 del examen 17 y 2, el último problema del examen, donde se nos da esta función y se nos pide calcular dos incisos. En el primero, la derivada en x igual a -2, aquí lo puse ya con simbología, la derivada en el punto -2, y la recta tangente en -2, g de -2. En efecto, si esta es la función que voy a analizar, aquí lo llaman g. Yo en el video previo puse f, espero que no haya ningún problema. Aquí voy a manejar g en lugar de f, no pasa nada. Se necesita el punto y la evaluación de la función en ese punto. Entonces, vamos a calcular primero el inciso A, es decir, la derivada. Recuerden, aquí la función es g, en el video previo utilicé f, bueno, pues cambio a g por f y todo es exactamente igual. Voy a utilizar la primera definición de derivada. La derivada de g en el punto A sería entonces límite cuando x tiende a de g de x menos g de a entre x menos a. ¿Quién es A? Es el punto de análisis, el punto que me interesa, que en este caso es -2. ¿Quién es G de -2? Digo, lo voy a necesitar. Ven, aquí está G de A, G de -2, que también se pide en el problema. Bueno, ¿quién es G de -2? Pues simplemente evaluamos la función en -2. Bueno, sería 4 más 5, 9, raíz es 3. Entonces, el punto de análisis, este punto sería el -2,3. El A vale -2, el G de -2 vale 3. Estos se van a sustituir en este límite y se va a calcular el límite y el resultado de ese límite será la derivada. Entonces, la derivada en -2 es el límite cuando x tiende a -2 de la función g de x, aquí está, menos g de a, que vale 3, entre x menos a, que vale -2, menos con menos da más, queda positivo, más 2. Entonces tengo este límite. Como les mencionaba, estos límites se indeterminan. Obviamente -2 puesto aquí da 0. Y si pongo aquí -2 da 3, -3 da 0. Este límite está indeterminado. Así que ya sabemos qué hacer. Multiplicamos por el conjugado. Aquí está el conjugado. Al multiplicar este por este queda esto. Al multiplicar este por este da -9. Y aquí dejamos el producto indicado, que ya sabemos que así debe de ser. Hago las cuentas. Queda x cuadrado menos 4. Y factorizo lo de arriba, x más 2, x menos 2, es una diferencia de cuadrados, se elimina el x más 2. Ya sabemos que cuando eliminamos arriba y abajo, es cuando ya puedo volver a evaluar el límite, ya quité la indeterminación, ya podemos volver a evaluar. Entonces al eliminar aquí, evalúo -2 y -2 da -4, y aquí esta raíz da 3, más 3 daría 6, simplificando esto da -2/3. Listo, eso es lo que vale la derivada. Es el cálculo de un límite para calcular la derivada. Ahora, en el inciso 2, sí, aquí por eso puse incisos, voy a hacer el mismo cálculo de la derivada, pero ahora utilizando la otra definición. La otra definición era, bueno, f de a más h menos f de a, bueno, aquí pongo en lugar de fg, g de a más h menos g de a entre h, ahora cuando el h tiende a 0. Recuerden, son dos definiciones de derivada, pero es exactamente lo mismo. Verán que se ve diferente, pero los procesos son básicamente los mismos y el resultado obviamente será el mismo. Entonces voy a usar ahora esta definición. Aquí sería el límite cuando h tiende a 0, g de a más h. Entonces en lugar de esta x pongo a más h más 5, esto está al cuadrado, más 5, menos 3 entre h. Hago cuentas, aquí ya lo hice un poco más rápido. Esto quedará h cuadrada menos 4h más 4, y más 4 más 5 da más 9 dentro de la raíz, menos 3 entre h. Este es el límite que tendríamos que calcular para saber la derivada. Otra vez, si hacemos h 0, esto se indetermina, quedaría raíz de 9, que es 3 menos 3, 0, aquí 0, 0 entre 0 está indeterminado. Entonces nuestro trabajo otra vez es multiplicar por conjugados para resolver este límite. Aplicamos conjugación, aquí repito, ya lo hice un poco más rápido. Esta raíz con esta raíz se elimina, quedaría h cuadrada menos 4h más 9, y este con este daría un menos 9, entonces el 9 y el 9 se eliminan, queda solamente h cuadrada menos 4h.
h multiplicando a este aquí abajo, me hizo falta un paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues factorización. Al factorizar aquí una h, se elimina con una h de abajo. Abajo solo me queda esta raíz más 3. Arriba solo queda h menos 4. Y ya que eliminé esa h, pues ya puedo volver a evaluar. Esto en 0 daría menos 4. Y esto en 0 da raíz de 9. Raíz de 9 es 3 más 3 es 6. Y vuelve a quedar menos 2 tercios. Observen, el resultado es el mismo. Claro, la definición es la misma. El límite son iguales esos límites, entonces al resolverlos nos dan exactamente lo mismo. Los procesos para resolver los límites son exactamente iguales, es decir, se tuvo que aquí aplicar conjugados y después se tuvo que aplicar una factorización. ¿Y cuál es la única diferencia? Bueno, la única diferencia es que aquí se evalúa en A más H y esto a veces es lo que a ustedes no les gusta. Es decir, muchos prefieren el inciso I al inciso 2i. Estamos más acostumbrados a trabajar con las X y con números que con una nueva variable que sería H. Pero en realidad son básicamente lo mismo. No hay gran diferencia entre los dos métodos. Y veremos que en muchos problemas a ustedes les gusta trabajar con las X, pero habrá otros que les sea más sencillo trabajar con las H. Esto es cuestión de gustos. Así que cuando se les pida la derivada de una función en un punto, pues pueden elegir este método o este método, no importa cuál elijan, el resultado dará el mismo y se califica igual, porque los procesos son básicamente los mismos. Es su elección si deciden utilizar esta definición o si deciden usar esta definición para calcular las derivadas de las funciones. Lo que es cierto es que cuando hacemos derivadas en general, es decir, cuando queremos hallar las fórmulas de derivación, pues no podemos usar a ciencia cierta este que está aquí, sino tendríamos que utilizar este de acá. Es decir, esta definición es la que usamos en general, la de h, para calcular la derivada general de una función, es decir, las fórmulas de derivación. Estas no las usamos, sino usamos estas. Entonces, repito, cuando se les pregunte algo en un examen, pueden usar cualquiera de las dos, pero en la práctica, yo como recomendación les diría que hagan ambos límites para que vean que da exactamente lo mismo en ambos casos. Bueno, esto ya es el inciso A, ya calculamos la derivada de la función en el punto menos 2 y esa derivada vale menos 2 tercios. Es un número, es una pendiente de una recta. En el inciso B se nos pide la ecuación de la recta tangente. Entonces vamos a recordar cómo calculamos la ecuación de una recta si sabemos un punto y su pendiente. Bueno, es esta formulita que escribí aquí. Y igual a m, donde esa es la pendiente de la recta, y x1, y1 es el punto por donde pasa esa recta. Esa fórmula es la fórmula punto pendiente. Es la ecuación de una recta que pasa por un punto y pendiente conocidas. Eso es de geometría analítica. Y entonces, eso es lo que sabemos precisamente en este problema. Ya con la derivada ya conozco la pendiente. Y como conozco el punto, pues entonces de la recta tangente conozco la pendiente y el punto por el que pasa. Aplicando esta fórmula, ¿cómo quedaría nuestra fórmula general que vamos a usar para resolver este tipo de problemas? Bueno, pues la pendiente será la derivada y el x1, y1 es el punto A, f de A. El A, aquí no lo escribí como debería, aquí voy a poner el A y aquí yo pondría el f de A. Esta es la fórmula que vamos a usar. El A, f de A en este caso va a ser el A, g de A, es este que tengo acá. Y el f' pues es la pendiente, es lo que se calcula vía límite. Sustituyendo tenemos la ecuación. Es decir que la dificultad real en este tipo de problemas pues es calcular la derivada y es vía un límite, que en teoría pues ya sabemos hacer. Entonces sustituyendo, en este caso la derivada es menos 2 tercios, el punto es menos 2,3. Recuerden que la g evaluada en menos 2 valía 3.
Entonces tengo menos 2,3, este es el x1 y 1, y nada más sustituimos. La ecuación de la recta tangente queda y igual a menos 2 tercios de x más 2. Recuerden que aquí es menos y con este menos de más, por eso cambia. Menos 2 tercios multiplicando x más 2 más 3, más f de a que vale 3. Y esta, así sin simplificar, ya no importa. Esa es la ecuación de la recta tangente a esta función dada en el punto dado. Entonces, ¿cuál es el trabajo en este tipo de problemas? Pues calcular la derivada, y calcular la derivada con el límite, donde hay que usar herramienta previa. En este tipo de problemas no se nos va a dar una función trigonométrica, es decir, que solamente vamos a usar los límites donde se necesite factorizar o multiplicar por conjugados. No vamos a utilizar límites trigonométricos, ni límites infinitos, ni el infinito. Estos límites siempre van a existir y es usando la primera herramienta que vimos, que es factorización y conjugación de raíces. Una vez que tengamos la derivada, pues nada más sustituimos en la fórmula derivada y punto y tenemos la ecuación de la recta tangente. Eso ya es muy muy sencillo. El único proceso que tenemos que realizar siempre será el cálculo de la derivada con los límites. Muy bien, saludos.